buenas tardes, noches, es martes de tertulia, de revistita literaria, con nuestro cafecito en esta tarde de primavera. ¿Cómo estás? Muy bien, muy rico, muy buena tarde y pues celebrando un martes 13 de abril, celebrándolo con lecturas, con poesía, con pantalla chica, con tiempo de libros, con todo lo que Dios nos dé a entender en esta tertulia. En esta tertulia y que nos alcance el tiempo para comentar todo lo que traemos esta tarde y dejarles a ustedes un poquito. Vieron ahí que a lo mejor los que estaban muy desde el inicio del programa, nuestros amigos que ya nos estaban esperando ahí en Facebook, saludamos desde luego a nuestros amigos que nos escuchan por allá en las comunidades pesqueras, en los ejidos. Saludos, gracias por acompañarnos en esta tertulia, también a los que nos escuchan a través de MixLR, y pues les recordamos nuestras redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter, con sus diferentes variantes, ahí todo lo que produce y genera Radio WAPS está presente en las redes sociales. Y pues el caso es que en la rúbrica, en la cortinilla de entrada de Facebook, nos equivocamos y pusimos hasta pronto, entonces de pronto pensamos en un chiste bobo de empezar el programa como para atrás. Pero al final, exacto, pero eso me remitió a una película muy interesante que les recomiendo muchísimo, que se llama Happy End. ¿Cómo se llama? Happy End, ¿no? Como suele ser el final de las películas, aparecen las películas americanas, sobre todo en las más antiguas, ¿no? Aparece ese, ¿no? Happy End en como sentencia final de la película. Entonces esta película así se llama, así se intitula, y trata la historia de un hombre que asesina a su mujer porque ésta le es infiel y es llevado a la guillotina. Básicamente esa es la historia, ¿no? Llega a su casa, la encuentra con el amante y avienta al amante por la ventana y previamente él había rescatado al amante de morir ahogado y así fue como se conocieron y el tipo termina quitándole a la esposa y bueno, él está muy enamorado de ella previamente le había quitado el marido porque este hombre era casado cuando conoció a esta mujer. Todo eso te lo cuento para decirte que esta historia que te estoy contando se cuenta de atrás para adelante. Entonces, la primera escena que nosotros vemos es la cabeza de este hombre en el cesto, acabando de ser guillotinado. Esa es la primera escena que vemos. El siguiente momento que vemos es su cabeza levantándose y colocándose y él enderezándose y pues, ¿no? Por la cabeza pegándose y la guillotina levantándose y él enderezándose y cómo lo van trayendo. Entonces vemos toda esa secuencia que te digo, la vemos al revés. Es una película muy interesante, muy divertida, porque además pues hay mucho de cámara rápida, por supuesto. No recuerdo la nacionalidad de esta película, se la debo y perdóneme, pero por ahí la encuentra en el YouTube. Le vamos a postear el link de esta película en la página de La Tertulia y en la página de Lectoris Mundi para que vayan y la busquen. Una película en verdad divertida, padre, que les va a dejar un muy buen sabor de boca y que además yo me imagino que no se le había ocurrido nunca antes a nadie a editar toda la película de esa manera y que llegase a ser una cosa tan afortunada. Así que ahí les dejo la recomendación. Happy End les hemos de dejar por ahí en la página de la tertulia de Lectoris Mundi. Ahí vamos a tener el link para ver. Se antoja mucho. Y hablando de pantalla chica, ¿qué me dices? Ayer estuvimos viendo yo por primera vez, conociendo esta película magnífica, esta serie magnífica, maravillosa que tiene entusiasmado por la producción, por el paisaje, por la historia, por todo, ¿no? Claro. Tiene muy atento Isabel.
y saber que es una serie española para variar. A ver, yo creo que necesitabas un cambio de tono, fíjate. Wow. Fíjate que aunque es una serie española, es una producción que es muy diferente a lo que podrías tú catalogar de primera entrada como española, pues, ¿no? Sino que es más universal, pues, sus Pues, efectos, sí. la industria, no sé, tiene algo que si no me dices que es española ni me entero. Además, que tal vez yo ya esté mi oído hecho acostumbrado al tono, a las palabras, a todo este idioma que es el español. La versión castiza que le llaman del español, que pues hablan los españoles. Esta serie española de televisión española, que ahí está la diferencia fundamental. Ya habíamos platicado en algún momento sobre cómo la televisión española tiene un gran apego, le da una gran importancia a su historia, a la historia de España. Entonces tienen muchísimas producciones históricas, históricas que cuentan historias de ficción, que son históricas, que cuentan la historia, y muchas otras historias que son ficciones ubicadas en determinados periodos de la historia y que entonces de alguna manera están ahí vinculadas con lo que está pasando en la historia de España. Entonces, pues Televisión Española en ese sentido tiene muchísimos recursos escenográficos y de caracterización para solventar una serie que está completamente ubicada en el siglo XV. ¿No? Entonces, pues hay un trabajo y bueno, tienen los paisajes ahí a la mano, ¿verdad? No tienen que ir muy lejos porque las cosas pasaron ahí, en Sevilla, en Toledo, ¿no? En estos lugares, en Castilla, ¿no? Sí. Entonces, esta parte, ¿no? Ayer vimos unos paisajes, pero maravillosos. Y vemos además a los actores de las series convencionales en otro tono, de otra manera, ¿no? Y bueno, pues eso es Isabel, una serie que cuenta la historia de Isabel la Católica, ¿no? De cómo llega a convertirse en reina. Y bueno, y la serie pues termina cuando Isabel termina de ser reina, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Michelle Jenner, que es la protagonista de esta serie, bueno, es una chica, una estupenda actriz, guapísima, ¿no? Rodolfo Sancho, que es el rey todavía no lo, no, sí, ya tuviste oportunidad de verlo, el rey Fernando, sí, y bueno, un elenco ahí de por demás grandes actores, ¿no? Y bueno, me da mucho gusto que estés tan entusiasmado, la verdad es que comparto, no es la primera vez que yo veo esta serie, pero por supuesto, siempre estaré dispuesta a ver una serie española más de una vez. Sí, no, y además sí, la verdad, tiene mucha calidad, y sobre todo a la gente que como yo somos amantes de las historias que tienen que ver con la historia, ¿no? Que tienen un trasfondo histórico muy importante y que además en estos tiempos en donde el feminismo ha levantado la mano para hacerse más presente, más fuerte y buscando una evolución más rápida de lo que se busca con el respeto de los derechos humanos, pues Isabel es un buen pretexto, es un buen banquete para el análisis de la situación de la mujer, ¿no? O sea, es una princesa, muchas niñas quieren ser princesas y no saben las niñas que estas princesas de donde salieron las otras princesas, de donde salieron estas princesas de cuento, pues son mujeres que son obligadas a casarse por conveniencia de la corona, ¿no? A veces con ancianos, ¿no? Pues déjate tú ancianos, a veces con seres abyectos, asesinos, violadores, criminales, ¿no? Todo lo que el poder puede ocasionar en una persona, ¿no? Exacto. También es muy interesante contemplar, ¿no?
el nivel de coacción, de mentira, de intriga, que de repente yo te comenté con la musiquita que en ese momento estaba de fondo, me hizo recordar El Padrino y sus reuniones donde se acordaban las políticas de la mafia, ¿no? Que al final de cuentas era el poder. Claro, y que ahí está toda la serie de juegos, ¿no? Y negociaciones y de un día para otro, esos cambios de pareceres y tal, que van a marcar la forma en cómo los reyes, ¿no? En sus épocas, pues se negociaba el futuro de las naciones, el futuro de la misma corte, el futuro del mismo rey, porque muchas veces, que era lo que el rey Enrique estaba esperando, ¿no? Tener un heredero, un niño, un hombre, porque entonces si ese niño nace, él ya puede morir mañana mismo, porque el niño automáticamente es rey, aunque tenga 13 meses de nacido, el niño es el rey, y eso debe haber pasado mucho en las cortes, un rey de 3 meses, un rey de 4 años, entonces, en realidad no es un rey, sino todo este séquito que está también planteado en la película, ¿no? Todo este séquito de individuos, otra individua, ¿no? Que pues que en realidad eran los que gobernaban y que le decían al rey qué era lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que pasa, Fernando, particularmente? Que son un par de reyes que deciden que van a gobernar. Y ahí es donde se pone la cosa muy fuerte, porque Isabel prácticamente desde el día 1 que se asume que ella va a ser reina, que lo asume muy pronto además, está determinada a gobernar, primero sobre su propia vida y después sobre el reino de Castilla. Entonces, claro que es una obra apologética completamente de los reyes de España. No se pida usted otra cosa, porque es una creación de la televisión española, la televisión más oficial y también más rigurosa en términos históricos, pero es una buena serie y presenta a una Isabel pues con muchísimos arrestos, con muchísima determinación, representada en una mujer que es muchísimo más guapa de lo que Isabel pudo haber sido, pero que da lugar justamente a estas representaciones de las mujeres empoderadas de nuestro tiempo. Eso también hay que decirlo, ¿no? Perfecto, pues ahí está la invitación para que pongamos atención en esta serie de Isabel. Así es. Isabel. Y para que no desdeñen ustedes el Claro Video, pues déjenme le cuento que esta serie está en Claro Video y que pues con bastante decencia, ¿no? Y bueno, pues ahí la puede usted ver, no tiene costo adicional, porque ese es el problema con esta aplicación, que de repente tiene costos adicionales. Perfecto. Y ya que hablamos de algo con poco costo, sin adición, aquí lo adicional es el placer de la lectura, vamos a presentarles a Tsunami. Ya platicamos de este libro hace unas sesiones. Así es. Pero pues viene bien un poema, ¿no? Un poema que yo te lea de Jimena González, ¿te apetece? Sí. Primero déjame compartirte que Jimena González nació en la Ciudad de México en el año 2000. Ella es una joven escritora y poeta en voz alta, estudiante de letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su poesía ha conocido escenarios como Casa del Lago, Juan José Arriola, Museo Universitario del Chopo, Festival Lit and Luz de 2017, en el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo, entre otros. En septiembre de 2017 publicó su primer poemario fanzine, Nombrar la Sangre, con editorial Versonautas. Es miembro del proyecto POM o POM, donde conduce torneos poéticos o slam poetry en la Ciudad de México y es becaria creativa del Centro Transdisciplinario Poesía y Trayecto AC. Muy buena, muy interesante su ficha. Las mujeres de mi familia de mi padre, siempre son las otras. No tienen nombre propio cuando son evocadas por sus mal llamados amantes. Todas Josefinas llorando manchas violeta ocultas en el cuello. Todas Josefinas esperando que Benito deje a su mujer, deje de beber, deje de vivir.
Por el lado de la luz, por el lado de la luz, mis raíces son mujeres adornadas de tez, mujeres desesperadas, despechadas, desgraciadas, pero nunca, nunca, nunca desenamoradas. Escribo para sanarme, para sanarlas, para hacer algo más que víctimas, aunque más que algo, mucho más que otras, para desarraigar la competencia con la que nos adoctrinaron. Escribo para aprender que amamos mucho y a muchos y no es motivo de vergüenza, que deseamos a muchos, los deseamos mucho y eso nunca debe doler. Porque vengo de una familia de mujeres que se sienten obligadas a reírse de los chistes ofensivos de sus maridos ebrios, de mujeres encerradas y silenciosas. Escribo para enseñarles a gritar, para arrancarles el alma y el tú te callas. Escribo por mi abuela Josefina para que reencarne en bailarina. Por mi tía, para que no vuelva a llorar, para que no le duelan los huesos. Para que mi abuela María deje a mi abuelo muchas veces más y tenga novios, muchas veces más, que siga escribiendo poesía y ya no tenga miedo de mostrar sus pechos. Grito por las rodillas sangrantes de mi bisabuela Emilia, haciendo mandas a la Virgen para reencarne en el mar de Guerrero y tire los altares de un tsunami. En mis pies enredo sus raíces y en mis manos sus nubes, para que Ale no vuelva a Morelos y Gabriela se canse de Noé, para que el dolor se vaya con la facilidad con la que nuestros padres se fueron, para no volver a ver mi cuerpo de 11 años tirado en la cocina pidiendo perdón, por no darle de comer a mi abuelo de nuevo con sus ojos lascivos, para no defender la pureza de los falsos profetas consanguíneos que apretaron el pecho hasta romperme, para que ningún malnacido vuelva a restregar su cuerpo en las piernas de mi prima cuando vuelve de la escuela y romper el maldito círculo vicioso de los secretos de familia, manchados de pedofilia, incesto, golpes y sangre. Para que todas podamos ser nombradas, para que no deje de retumbarnos en la cabeza hasta que gritemos. Alzo la voz para no negarnos, porque tenemos nombre y no dejaremos que lo olviden. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¡Qué belleza! ¡Qué trabajo tan interesante! Una mujer muy joven, además, Jimena González, ¿no? Apenas estudiante, y ya está llegando, ¿no? Esta expresión me encantó. Escribo por mi abuela Josefina para que reencarne en bailarina. Qué bonito, qué belleza de poema. Muchísimas gracias por compartir, Tsunami, este libro que es un libro de sexto piso, Realidades, una antología, ¿verdad? Una antología que ha sido antologada por la antologadora Gabriela Jauregui. Aquí lo tienen, seguramente lo encuentra en la librería Educal. Muy seguro. Y en salas de lectura. Salas de lectura. Así es. Tenemos tiempo de libros. Tiempo de libros. Por supuesto, y permíteme presentar este libro de Bucket, dice aquí la editorial. Ajá. Va el comentario, creo que ya lo habíamos dicho una vez, alguna de estas veces. Ahora el programa de salas de lectura pues ha optado por fortalecer este programa con libros de diferentes editoriales, ¿no? No nada más de la Secretaría. Y es el caso de este libro que se llama Oficio de Tinieblas, de Rosario Castellanos. Dice de Rosario Castellanos, Oficio de Tinieblas, considerada una obra maestra de la narrativa latinoamericana. Está basada en el levantamiento de los chamulas de 1867 a 1870 en San Cristóbal, Chiapas, que culminó con la crucifixión de uno de ellos al proclamarlo como el Cristo indígena. Rosario Castellanos se sumerge en la historia y sus protagonistas para buscar
entender las circunstancias que llevaron a un pueblo a tan desgarrador acontecimiento y lo recrea en un México cercano, el de la reforma agraria durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Una extraordinaria narración que retrata en toda su crudeza la opresión del mundo indígena que apenas consigue sobrevivir a la pobreza mientras se enfrenta el menosprecio y despojo de sus tierras por parte de los blancos ladinos, ¿no? Oficio de tinieblas, miren qué bonito libro. La verdad es una portada en blanco y negro con pues un paisaje en tinieblas, ¿no? Así es. Y bueno, estaba yo, me decía, esos no los va a presentar porque me pasé varios, pero bueno, les diré, ¿no? Son talleres de escritura, ¿no? Qué interesante. Libros de cómo escribir. Entonces, aquí los tienen, ¿no? Taller de escritura creativa de Berta Iriart y Marcela Guijosa, supongo, ¿no? Y tenemos este otro de Uriel, cómo leer y escribir poesía, y uno más que se llama, de Julio Ortega, Taller de la Escritura. Aquí están estos libros que también pueden encontrar en sus salas de lectura o en las librerías Educal, como ustedes prefieran. Y voy a abrir este, que es de Margot Glantz, ¿no? Que se llama Por breve herida. Lo voy a abrir. Cómo me gusta hacer esto. Ay, qué bonita portada. Me siento tan influencer cuando hago estas cosas, verdaderamente. Ahí tiene el libro usted. Que se llama Margot Glantz, Por breve herida. Así es, dice, hoy, ¿de cuál hoy hablo? Se cuestiona la narradora del libro, que también se pregunta a lo largo de esta fascinante novela, ¿quién es el yo que habla? ¿Quién es el yo que habla? La realidad es siempre circunstancial y esta verificación me tranquiliza. Lo que cuento es una historia verdadera, pero solo en la ficción. La autora evoca las palabras que sintetizan el método con el que aborda el relato espectral. La técnica de la apropiación, la intervención, el autoplagio, la nota periodística, la pulverización, incluyendo la de los géneros. Por estas páginas, escritas a lo largo de 16 años, desfilan lo mismo viejos amores que vivencias íntimas o banales, que obras de arte, piezas musicales o miles de lecturas, junto con todo aquello que haya dejado alguna cicatriz en quien escribe para configurar un extenso relato antropológico que interpela y rasga la realidad desde la experiencia hasta la memoria. Los dientes, las sesiones con el dentista, los puentes, el retraimiento de la encía, los postes que se colocan, Drácula, los incisivos escritores y artistas, las muelas que se extraen, un inmenso inventario de términos, recuerdos y dispositivos odontológicos y vivenciales fungen como centro neurálgico, como una febril obsesión de la que se desprende un maelstrom que en su vertiginoso andar y fatídico regresar da cuenta de una existencia en indisoluble simbiosis con la palabra. En esta novela total caben cuerpo, recuerdos y deseo, sudor, saliva y sangre, horror, belleza y silencio. Por breve herida, restituye el fuego a las cenizas de los pasos andados por la autora, cuya irredenta vocación por la búsqueda se toca con el siguiente verso del poeta judío rumano Paul Celan. El camino de las horas anduvo lo que dije, el camino de las horas anduvo lo que callé, y anduve por lo infinito anduviste hacia adelante y hacia ninguna parte, hacia la palabra, hacia allí. Margot Glantz lo tengo por muy difícil y admirable, la inserción del conocimiento en el tejido de un libro de manera natural, sin que éste quede lastrado y se resienta. Alcanza un perfecto equilibrio entre un tono de ficción ensayístico y el ensayo elegantemente ficcionado de una manera admirable que no solo en las letras mexicanas, sino en la prosa en español, donde quiera que se escriba. José Manuel Prieto. Pues es una invitación bastante poderosa a leer
Por breve herida, de Margot Glantz, quien es una escritora y viajera, ha escrito más de 25 libros de ensayos y narrativa, entre los que destacan Las genealogías, Síndrome de náufragos, Sor Juana Inés de la Cruz, Saberes y placeres, El rastro, Izaña. Recibió la beca de la Fundación Guggenheim en 1996 y 2 años después, en 1998, la Rockefeller. De 2008 a 2010, el Fondo de Cultura Económica publicó 4 volúmenes de sus obras reunidas. Ha traducido a George Bataille, Tennessee Williams y Michel de Grenoble, entre otros. Dentro de los múltiples galardones por su trayectoria se encuentran el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2004 y el Premio Phil 2010. En Sexto Piso publican ellos sus libros Cordonada de Moscas, Yo también me acuerdo y Por mirado nada veía. Ahí está, Margot Glantz, Por breve herida, de narrativa Sexto Piso. Muy incitador, no solamente a leer esta novela, sino acercarse a la obra de Margot Glantz, ¿no? A ver en qué anda la maestra. Sí, es una presentación muy interesante que nos lleva de entrada a pensar que en su obra podemos encontrar todo lo que es el mundo de la palabra y todo lo que el simbolismo y todo lo que tal vez la filosofía del conocimiento y el existencialismo pueden hincar un diente esas visiones a este tipo de trabajos, ¿no? Así es. Y mire, si usted se quiere enterar un poco de los referentes más ancestrales, de todas estas películas de fantasía, ¿no? De todo lo que hay sobre guerreros y demás, pues aquí hay una mitología griega de Ángel María Garibay, estos libros del fondo de Porrúa, perdón, del sepan cuántos, que pues ahí están todavía dando la batalla. Sí. Por acá tenemos ¿Quién otro. No ha, mira nada más, cosa disfrutado alguna historia de un libro de Porrúa? Esto no puede ser de otra manera. Yo voy a abrir este libro, mire usted, porque aquí dice obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz. Y mientras usted, yo aquí les comento que en la presentación de la anteportada dice: a través de la mitología podemos conocer la evolución ideológica, las cuestiones que eternamente preocupan al hombre tocante a su destino propio y a la explicación del mundo en que vive, atado al tiempo y al espacio. Los mitos son como una abreviatura de la historia de la cultura de los pueblos. Cada mito es creación de un hombre, pero también es una invención colectiva, porque al correr por bocas y memorias es como un río, al correr crece. Partiendo de la idea anterior, Ángel María Garibay expone de manera sumaria, en esta obra de carácter divulgativo, los perfiles de los grandes dioses que pueblan el universo de la mitología griega, así como los de aquellos dioses menores, héroes, personajes relacionados con la concepción fabulosa clásica. Asimismo, a manera de apéndice, incluye un cotejo de estas deidades con respecto a los dioses nórdicos y romanos. Así que es un banquete la mitología griega y además con este estudio que pues, te ubica frente a otros mitos, ¿no? Igual de interesantes. Claro, todo lo que tenga que ver con la construcción de monstruos, héroes y demás en Occidente va a estar de alguna manera referido o remitido a la mitología griega. Y bueno, pues que llega a mis manos, ¿no? Es el número 100, qué cosa más hermosa. El número 100 de sepan cuántos, con prólogo de Francisco Monteverde, es las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz. Esta edición de Porrúa que está nuevecita, ¿no? Acaban de republicar, de reeditar, muy limpiecito, mire usted, muy bonito libro. Y entonces, pues yo no voy a poder más que... Ruleta. Aquí ya me detuve. Es una obra de teatro. Escena 11. Hace extremos como que quiere hablar y no puede. Y salen como asustados, la soberbia y el amor propio. Amor propio. ¿Qué confusiones eco triste lamenta? Que aunque no es nuevo en ella ver, parece nueva pena. Que sienta la que en sus sentidos la enajena. Soberbia.
Estatua de mí misma enmudecida, ni aún respirar la deja dolorida, la fuerza del ahogo que la oprime, llora y gime. Amor propio. A consolar lleguemos su lamento, aunque le sirva de mayor tormento. Soberbia. Lleguemos a saber lo que la enoje, aunque le sirva de mayor congoja. Amor propio. Pues el tener su propio amor consigo, claro está que será mayor castigo. Soberbia. Pues tener su soberbia, ¿quién ignora qué le será mayor tormento ahora? Amor propio. Mira, que juzgo que precipitada quiere arrojarse del fulgor llevada, tengámosla, soberbia. Tenerla solicito, aunque yo soy quien más me la precipito. Lléganse a ella y tiénenla, y ella hace como que quiere arrojarse. Soberbia. Tente, eco hermosa. ¿Dónde vas? Espera. Cuéntanos por qué estás de esa manera en despeñarte intentas. De esa manera que despeñarte intentas. Con ver a tu soberbia no te alientas. ¿Cómo querré no verte despeñada si siempre pretendí verte exaltada? Amor propio. Que con ver tu amor propio no te animes. ¿Cómo podré sufrir que te lastimes si por haberte amado tanto nos redujimos a este estado? Todo esto teniéndola, y desde aquí va respondiendo. Y bueno, desde ahí ya se va, ¿no? En esta obra que se llama Son sus autos y sus loas, ¿no? Este es un texto de, no es, tiene ella también una obra de teatro que se llama El Divino Narciso, que no sé si sea pero creo que estos son más bien poemas sueltos, sí, son sus autos y sus loas y sus propias, ¿no? Entonces aquí tiene esto que rescatamos, ¿no? Tiene varios textos dramáticos, como puedes ver, no necesariamente así llamados, pero pues aquí están, las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz. Muy bien, pero seguimos con el tono, ¿no? Mujeres insurgentes. Ah, mira, ajá. Vamos a actar. Aquí en Influencers. Las sorpresas. Mujeres insurgentes. Ajá. Qué bonita portada. Senado de la República. ¿Qué dijiste? ¿Cuál es? No alcanzo yo a ver. La 31 legislatura. Y dice: en México la historiografía de género ha proliferado en las últimas 2 décadas. No obstante, algunas mujeres lograron trascender desde su época en un mundo de hombres. En la insurgencia, los nombres de Josefa Ortiz, Leona Vicario o la Güera Rodríguez fueron consignados desde los primeros cronistas de este proceso revolucionario. En cambio, de la revolución trascendió el colectivo anónimo de las soldaderas, más que nombres individuales. La lucha por la independencia, como todo movimiento armado popular, involucró a la población entera. Las mujeres participaron activamente, no solo acompañando y cuidando a los hombres, alimentándolos y curándolos, sino como espías y correos. Hubo quienes tomaron las armas y también fueron botín de guerra, violadas, encarceladas o ejecutadas para someter a los insurgentes. En los ensayos que hoy publica la Comisión Especial encargada de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana del Senado de la República, se da cuenta de muchas mujeres insurgentes cuyos nombres son poco conocidos, a pesar de que sus acciones en pro de la independencia de México perdieron la vida. Pues ahí tiene, fíjate, me llamó la atención porque debajo de este libro que mostraste de las insurgentes, apareció en contrasentido completamente, Mujercitas. Mujercitas, que bueno, es un libro, pero es un libro, es una historia muy interesante porque bueno, además, a de que habla de cómo es la educación de las mujeres de cierta época y demás, que además se convirtió en referente de muchísimas chicas, ¿no? Que empezaban a estar
a entrar en la pubertad, digamos, era así como lectura obligada, Mujercitas, y que bueno, finalmente es una madre que queda viuda, ¿no? Y que tiene que, con sus hijas, sacar adelante su vida, toda su condición. Así que bueno, no está de más tampoco acercarse a la lectura, Luisa y Alcón, que seguramente podríamos volver aquí y encontrarnos con cosas que además que a lo mejor no vimos cuando de niñas, así como es que a toda niña debe leer Mujercitas, ¿no? Sí. A lo mejor ahora encontramos algo muy diferente. El número 126 de la colección Sepan Cuántos, Mujercitas y más cosas de Mujercitas. Ok, muy bien. Esto que está muy bonito. Pues bien, no sé cómo ves si pasamos... Antes de que se nos vaya el tiempo, Luis Fernando, claro que sí. Sí, vamos con lugares comunes. Lugares comunes, me encanta la idea, porque, bueno, hablando de series españolas, pues nos fuimos como a una expresión muy española, ¿no? Sí, así que es. Dice estar a dos velas. ¿De dónde proviene la expresión estar a dos velas? Bueno, yo la he escuchado tanto, así como en la referencia que tengo, la he escuchado cuando la gente no tiene dinero y cuando la gente no ha logrado ligar, como dicen ellos. Sí. No ha conquistado, no le han echado los tejos. Nadie le ha tirado los tejos, exactamente. Dice, bueno, cuando alguien está falto justo de recursos económicos, o sea que no tiene ni un céntimo, suele decirse que está a dos velas. Y de unos cuantos años para acá se ha dado también la acepción de referirse a aquella persona que lleva tiempo sin tener una relación sentimental o sexual, ¿no? Dice, el origen del modismo está más que discutido, no se ponen de acuerdo los expertos en la etimología sobre la cual es la verdadera procedencia de esta locución. Por una parte, encontramos quienes definen el origen de esta expresión ofrecido al filólogo geditano José María Sasbardí, quien también era sacerdote, indicó que su famoso diccionario de locuciones, estar a dos velas, provenía del acto de dejar la iglesia a oscuras tras finalizar la celebración de la misa, quedando únicamente iluminado el altar mayor con dos velas, lo que hacía que aquel templo quedara con un aspecto desangelado, de pobreza. En la red se puede encontrar numerosas páginas que dan como origen la expresión, una hipótesis defendida por el lexicógrafo José María Ibarren de 1906 a 1971, que situaba la procedencia de este modismo en las timbas de las cartas. Según Ibarren, quien tenía la banca en la partida solía iluminarse con una vela de cada lado. En el momento en que un jugador tenía una buena racha, comenzaba a ganar y por tanto las monedas de esa banca a disminuir. Esta se quedaba sin dinero y entre las dos velas. Una explicación que parece algo pilada, dice, o tirada de los cabellos, que además no es pues la más socorrida, ¿no? También hay quien indica que probablemente provenga del mundo náutico, de aquellas embarcaciones pequeñas y modestas de personas con pocos recursos que tan solo tenían un par de velas. Por último, encontramos una de las posibles explicaciones que puedan estar más cerca de su verdadero origen y que lo sitúan los velatorios. Dependiendo del poder adquisitivo del fallecido, la capilla ardiente tiene más pomposidad y el cadáver es rodeado por un mayor número de velas. De hecho, el hecho de que un fallecido tan solo tuviera una vela a cada lado del féretro era un claro síntoma de pobreza o de ruina. Tómala. A dos velas. No, pues evidentemente tiene que ver con las situaciones de pobreza, ¿no? De escasez, que bueno, visto desde un punto más amplio sería una crisis. Exacto, claro, por supuesto, pero antes de que vayamos a nuestra palabra mayor del día de hoy, aunque es muy interesante esto que estamos haciendo de investigar el origen de las expresiones, pero también es cierto que muchas veces, aunque no sepamos el origen, tienen sentido, ¿no? Es decir, están a dos velas, pues sí, no, tiene sentido. Imagínense en tiempo de huracanes, ¿no? Es que pasamos una semana a dos velas, pues ya queda más que entendido, ¿no? De qué estamos hablando.
Se me antoja la imagen de las iglesias a dos velas, ¿no? Sí. La penumbra. Y ya ves que las sombras a dos velas danzan, ¿no? La silueta de las cosas son muy, como una película de suspenso, de terror. Así es. Pues vámonos con la palabra mayor, palabras mayores. Hoy nos fuimos por una palabra, pues que ha dominado la vida del mundo entero durante los últimos 100 años, tal vez. Sí, y que algunas personas he oído comentar, y creo que tienen mucha razón, que en toda nuestra vida no hemos vivido en otra situación que no sea la de crisis. Así es. Dice, ¿qué es crisis? ¿No? Crisis se entiende como un cambio negativo, una situación complicada, difícil, inestable durante un proceso. En algunos casos también hace referencia a una situación de carencia o escasez, o sea, cuando estás a dos velas. La palabra crisis procede del latín crisis, que deriva del griego crisis. La forma es plural, la forma plural de esta palabra no varía, decimos las crisis, ¿no? No las crisis o las crisis, ¿no? Las crisis, ¿no? Los sinónimos de crisis podemos encontrar adversidad, ruptura, problema, desorden. Una situación de crisis puede referirse a todos los ámbitos, como por ejemplo económica, política, existencial, del ser humano, energética, medioambiental, matrimonial, sentimental, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pensaría que a lo mejor la crisis económica cultural, nos puede llevar a todas las demás crisis, incluida tal vez la crisis psicológica, ¿no? Puede ser. Tal vez una crisis puedan partir las demás. Claro, se habla también de crisis de valores, que al final de cuentas es cuando el estado de cosas entra en cuestionamiento, ¿no? Muchas veces se dice también que la crisis es el área de oportunidad, que la crisis es el momento donde nos podemos dar cuenta de que una situación ya no es sostenible y que entonces es necesario cambiar, ¿no? Hay que cambiar porque la situación no puede seguir igual. Yo recuerdo, Ale, la crisis holandesa del tulipán, ¿no? Ajá. Aquella ustedes saben, el tulipán pues, es una flor muy hermosa y en su tiempo pues causó furor en Holanda, de modo tal que pues todo el mundo buscaba un tulipán y tenían un gran valor tener un tulipán. Así que en Holanda empezaron a cultivar tulipanes. Ok. Y llegó el punto en que ya todos teníamos tulipanes, pero pues para vender. Todos tenían para vender, pero ¿qué comprabas? Todo el mundo tenía tulipanes. Claro. Eso ocasionó una gran crisis en Holanda. Claro. La crisis de tulipán, y bueno, pues sí son muy bellos los tulipanes, pero hay que variarle a la situación, hay que cambiar. Fíjate que ahorita que de esta manera tan preciosa, porque todo lo que se ilustra con tulipanes es hermoso, estarás de acuerdo conmigo. Claro, sí. Me hiciste recordar aquella parte de la obra del Kamehameha, que le mando un beso a Fernando Musiño, si nos ve por ahí. Hay una parte donde justamente habla de eso, de cómo no son los tulipanes, lo siento, de cómo todo el área de Iztapalapa, ¿no?, se convierte en un área de migración muy importante, de cuando se dieron las migraciones del campo a la ciudad, y que era como la gran bendición, había muchísima prosperidad, había trabajo, había todo esto, pero de pronto aquello se excedió y de pronto ya no había trabajo para todos y de pronto ya no era posible la salud para todos, y entonces aquello que era un vergel, ¿no?, se convirtió en un pantano, ¿no? Porque ya no era sostenible, ya no dejó de sostenerse, digamos, esa posibilidad, porque es como los tulipanes, ¿no? Ya todo el mundo quería, ¿no? Todo el mundo quería. Si ya hacemos un pastelito para ti, para mí, y alguien más lo ve, pues entonces ya probablemente acabemos hasta sin pastel. Hay un desequilibrio, se rebasan las posibilidades y entonces llega el momento de crisis, en donde es necesario romper, cambiar para poder sobrevivir o morir.
Así es, pues ahí está, hay que aprovechar los momentos de crisis, de las que sean, a veces las crisis emocionales, usted lo sabe muy bien, nos llevan por otras rutas. Fíjate que ya prácticamente nos estamos despidiendo esta noche de este programa. A mí me gustaría nada más hacer mención de que un 13 de abril nacieron personajes de la cultura como el poeta Enrique González Martínez, el insurgente Hermenegildo Galeana y el escritor Samuel Beckett y el lingüista Fernando Lozano Carreter. Murieron el fabulista Jean de La Fontaine y el escritor Giorgio Bassani. Pues todas unas personalidades, y quién no se ha divertido con las fábulas de La Fontaine, quién no se ha deleitado con Samuel Beckett, en fin, una de las principales figuras de la independencia de Hermenegildo Galeana, ¿no? Toda la historia que hay alrededor de él y del generalísimo Morelos, ¿no? Así es. No, las fábulas de La Fontaine, que además constituyen una educación moral muy importante, ¿no? Tanto para los niños de la época, y bueno, se echa mano, ¿no? De cuanto sea necesario. Pues ya nos vamos esta noche. Nos da muchísimo gusto que nos hayan acompañado en esta tertulia. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vamos a encontrar el próximo lunes con toda seguridad, Luis Fernando. Así es, esperamos con muchas ansias en la próxima tertulia para compartir un momento de palabra, de poesía y de todo lo que a nosotros nos gusta. Así es, de todo lo que aquí se nos apetezca. Y bueno, si quieren compartir algo con nosotros también, bienvenido, y nosotros, por supuesto, nos encargaremos de compartirlo con el resto de la comunidad. Ya nos vamos, ahora sí ya nos vamos. Muchas gracias a mi querido Saúl Ramos, que está ahí en los controles técnicos, productor de Radio WAP. Le doy las gracias también a mi querida Yasmín Rodríguez por este espacio, directora del Centro de Radio y Televisión Universitaria. Este es un programa de la Licenciatura en Comunicación, Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yo soy Alexia Almada. Luis Fernando Gómez. Y nos encontramos en la próxima tertulia. Bye.